Amados, sean bienvenidos todos a este devocional del reto de la Biblia cronológica. Ya estamos en la semana 26 y esta semana tuvimos una semana bien particular, leyendo los reyes del norte, los reyes del sur, y vemos que entre el juicio y la gracia, Dios sigue siendo fiel. Esta semana nos conseguimos en el primer día la obediencia, la humildad y la gracia inesperada. Naamán, un comandante sirio, lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5 y capítulo 8, es sanado de una lepra y obedece a una sencilla instrucción que le dio el profeta Eliseo de bañarse en el Jordán. De hecho, Eliseo no recibe este comandante y él se molesta. Dice, ¿cómo es posible que no va a recibir el comandante de las huestes asiria? Y no lo recibe, le dice simplemente, le da una palabra, le dice que se bañe en el Jordán 7 veces y será sanado. Este acto de fe confronta el orgullo y anticipa la gracia de Dios hacia los gentiles. Y Naamán fue testimonio de eso. Y también se narra el milagro y las advertencias proféticas que hizo Eliseo. Y muchas veces nosotros, como Naamán, no tenemos una lepra física, pero muchas veces tenemos lepra en el corazón. Naamán no quería acercarse, quería acercarse a Dios de acuerdo a sus términos. Muchas veces oramos y decimos, no, bueno, que se haga la voluntad de Dios, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, si Dios así lo hace. Y cuando no lo hace como nosotros queremos, o no lo hace como yo estoy pensando que tiene que hacerlo, entonces decimos, bueno, Dios no me respondió, y entonces, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amado, la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, siempre es buena, agradable y perfecta. Dios no actúa según nuestros planes, actúa según su voluntad y lo que dice su palabra. Y muchas veces nosotros estamos esperando que Dios responda a oraciones de formas espectaculares e inmediatas, y no lo hace así. Pero Dios actúa de maneras que a veces nos confronta y a veces de maneras muy sencillas. La historia de Naamán nos recuerda que el orgullo puede ser obstáculo para recibir lo que Dios quiere darnos. La verdadera fe no impone condiciones, se rinde y confía. No sé si tú estás pidiendo algo el día de hoy, no sé si estás orando o estás viendo que pareciera que Dios no está respondiendo o Dios te está pidiendo que hagas algo y simplemente no lo quieres hacer porque no me parece. A mí no me gusta, no lo quiero hacer. Amado, lo mejor que podemos hacer tú y yo es rendirnos. Y si lees la historia de Namán, ve que tiene siervos al lado de él, dice, pero comandante, simplemente zambullirse 7 veces, hágalo. Dice que lo hizo y que su piel quedó como la de un bebé. ¿Estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios, aunque no sea como yo me lo imaginaba o como tú te lo imaginabas? También vimos en el día 2 de esta semana, Segunda de Reyes 8, del versículo 16 en adelante, y Segunda de Crónicas, capítulo 21 y 22. Y vemos a Jorán, el rey de Judá, sigue el ejemplo perverso de la casa de Acab, promoviendo idolatría y la violencia. Dios le envía juicio y su muerte es trágica y dolorosa. Su hijo Ocosías repite los mismos errores y es asesinado por mandato divino. Se subraya cómo las malas alianzas o como los malos pactos y el abandono de Dios lleva a la destrucción personal y nacional. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ese es mi pecado, eso es mi problema, eso fue lo que yo hice. Sí, lo que pasa es que muchas veces nuestros pecados, nuestra desobediencia, no solamente te afectan a ti, sino que van a afectar a los que están alrededor de nosotros. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero el que pequé fui yo, el que cometí el error fui yo, sí, pero tu error, mi error, va a va a afectar a mi familia, a mis hijos y por supuesto, si estamos en el ministerio, al ministerio. O sea, ese es un diálogo egoísta cuando nosotros decimos, bueno, el que pequé fui yo, el que cometí el error, sí. Lo que pasa es que la desobediencia es costosa para ti y para todos los que nos rodean. No solamente decir, no, desobedezco a Dios y ya, no. El problema con esa desobediencia o con esa mala actitud o con ese orgullo es que vamos a afectar a otros.
Y eso es un término egoísta. Y vemos que estos reyes, como acá, Ocosías, Jorán, era el mismo patrón. O sea, ellos decían, bueno, ¿qué me importa? Yo voy a hacer el reinado a mi manera. Vemos también esta semana juicio, preservación y esperanza. Segunda de Reyes capítulo 9 al 11 y Segunda de Crónicas capítulo 22. Jehú es levantado como ejecutor del juicio divino contra la casa de Acá. Y Jezabel, sabemos que esta mujer, la esposa de Acá, era una mujer perversa, una mujer mala. Ocosías y toda la descendencia real son eliminados, muertos por Jehú. En Judá, Atalía, hija de Acá, ¿qué pudiera haber salido bueno de Acá y de saber? Salió Atalía. Y Atalía se convierte también en una mujer malvada e intenta destruir la línea davídica, pero Dios preserva un niño llamado Joás, que a través de Josabet y de Joiada, que era el sacerdote, finalmente Joás es proclamado rey y se restaura el pacto. Pero vemos que Joás, el rey de Judá, inició su reinado bien, comenzó bien, como muchas veces nosotros comenzamos cosas, las comenzamos bien, las comenzamos animado. Amado, el problema no es comenzar, el problema es terminar bien. Joás comenzó bien, inició su reinado siendo fiel a Dios, dejándose guiar por la gracia divina, dejándose guiar por el sacerdote Joiada, por los consejos de ese sacerdote. Muchas veces nosotros comenzamos bien y decimos, no, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero conocer más de Dios, quiero discipularme, quiero servir en el ministerio, quiero ser fiel e instrumento de Dios. Y comenzamos bien. ¿Sabe qué es lo difícil, amado? Mantenerse en esa línea. No es fácil, es verdad, no es fácil porque tenemos a un mundo en contra, tenemos al diablo y sus secuaces en contra y tenemos a nosotros mismos en contra, que es nuestra propia carne, que no siempre quiere hacer la voluntad de Dios, sino su voluntad. Restauró el templo Joás y buscó agradar a Dios. Sin embargo, cuando Joiada muere, el sacerdote, Joás se desvió, se dio a la idolatría, ignoró la corrección del profeta Zacarías, el hijo de Joiada, y lo mandó a matar al hijo del que lo había guiado, del que lo había ayudado. Por esa atracción espiritual, Dios no permitió que fuera derrotado por sus enemigos, sino que fue asesinado por sus propios siervos. Y en el reino del norte se levanta Joacás, que siguió los pasos de su padre Jehú. Y vemos que se repite el mismo patrón de desobediencia, el mismo patrón de iniquidad, el mismo patrón de orgullo. Y estos relatos nos enseñan algo, amado, que no basta comenzar bien. La fidelidad debe sostenernos a lo largo del tiempo en nuestra convicción personal. Usted de verdad, usted y yo somos discípulos de Jesús, hemos creído en su palabra, de verdad somos discípulos de Jesús que queremos seguirle fielmente a Él. O simplemente cuando vemos que otros se descarrilan o otros se desmoronan, nosotros también nos descarrilamos y decimos, no, no vale la pena. Amado, siempre va a valer la pena servirle a Dios, siempre va a valer la pena estar en su camino, siempre va a valer la pena guardar una vida de santidad, aunque otros no lo hagan. Yo siempre digo que la perseverancia en cualquier momento vence la resistencia. A veces pareciera que no está pasando nada, pero es que tenemos años haciendo lo mismo, seguimos haciendo lo mismo y no pasa nada. Amado, no importa. Si Dios lo mandó a hacer, créame que en cualquier momento algo sucede. Algo sucede y la puerta se abre. Joás de Judá fue firme mientras tuvo apoyo espiritual, pero cuando le faltó ese apoyo, su fe cayó. Por eso es que nosotros no podemos vivir, como decía la hermana Marisol, no podemos vivir con fe prestada de otros. Nosotros tenemos que vivir con la fe y la convicción de lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios por los predicadores, pero tu fe y mi fe, ¿cómo está? ¿Dónde yo estoy anclado como oveja, como discípulo de Cristo? ¿En dónde estoy anclado? ¿Estoy anclado al ministerio? ¿Estoy anclado al servicio que me dieron en la iglesia? ¿Estoy anclado a los dones, a los talentos? ¿O de verdad yo estoy anclado a la palabra de Dios? También vemos el equilibrio entre el juicio justo y su misericordia, la misericordia de Dios, que al final fue fiel. Y nos encontramos que como el rey de Judá Masías, que comenzó obedeciendo también a Dios, pero no con un corazón completamente entregado a él. Al vencer los ídolos de Edom, trajo otra vez y restauró lo que se había ido.
Y al final de esta historia, también de esta semana, nos encontramos a Jonás, a un profeta un poco rebelde. El libro de Jonás no solo es una narración profética, sino una ventana al corazón compasivo de Dios. En sus breves capítulos se despliega una historia poderosa que nos reta más allá de nuestra comodidad, de nuestra historia, de nuestros prejuicios que tenemos. Porque Jonás se le mandó ahí a predicar a Nínive. Amado, Nínive es la capital de Asiria. Asiria fueron los que capturaron al pueblo de Israel, a las tribus del norte. Y él no estaba muy contento con esto. Estos capítulos muestran cómo muchas veces nuestro orgullo puede arruinar incluso los buenos comienzos. La enseñanza es clara. Fidelidad a Dios no se mide por actos externos, no, sino por la humildad y la perseverancia de un corazón rendido. La obediencia parcial y el orgullo espiritual son trampas peligrosísimas que pueden desviarnos a quienes caminamos con Dios. Podemos confiar muchas veces, no, yo estoy bien. Amado, no podemos confiar, dice Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios es paciente, pero su justicia no se detiene. Nuestra responsabilidad es mantenernos fieles, sin depender de circunstancia, posición o éxito. Solo la humildad nos guarda del colapso. Y quiero cerrar con la historia de Jonás. Es una historia de gracia sorprendente y vemos que Jonás, de verdad que este hombre, aunque fue ese hombre que quiso verdaderamente hacer la voluntad de Dios, dice que al final no sabemos ni cómo terminó la historia de Jonás porque él estaba molesto y a veces nosotros nos molestamos. Y el libro termina así como que Jonás molesto con Dios por lo que Dios hizo. Pero Dios sigue siendo un Dios de segundas oportunidades. A veces somos como Jonás, obedecemos a regañadientes, no nos enojamos por la gracia que Dios extiende a otros. A veces decimos, pero ¿cómo es posible que yo siendo fiel a Dios, siendo una hija de Dios, Dios bendiga a este y a mí no me bendiga? Pero créame, Dios es un Dios justo y misericordioso. Él confronta el pecado, pero también ofrece oportunidad de arrepentimiento y restauraciones a aquel que los buscan de corazón. Amén. Así que hasta aquí el resumen de la semana, esta semana el reto de la Biblia cronológica, y lo animo a que sigamos fiel, amado, a que sigamos perseverantes en el llamado.